Tienen 7 sucursales en la ciudad de Buenos Aires, en Flores, en Palermo, en Belgrano, en el centro. Hay 2 sucursales específicamente sin TAC. Sí. El Topo tiene churros dulces, de dulce de leche, pastelera, Nutella, salados como el Roquefort, cheddar y hummus. Le vamos a sacar uno a nuestro invitado, al tocayo Daniel Lipovetsky. Daniel querido. Daniel Lipovetsky estará como invitado acá con nosotros. Va a ser una charla breve, lamentablemente, porque coordinamos en el último momento. Nos hubiese gustado tener más tiempo para conversar con él. Pero antes que termine la campaña electoral. Churros el Topo, lo pueden seguir en las redes sociales. Daniel, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo es el tema? Muy temprano. ¿Le pusieron churros del lado de Claro, casualmente. Bueno, está bien. ¿Qué pasó? ¿Él fue a Blender y qué llevó? No, que lo cuente él. ¿Llevaste algo de marihuana? ¿Cómo fue? Sí, llevé un frasco de flores. ¿Vos cultivás marihuana? No, me lo dio un amigo, una persona que conozco que tiene un Reprocan y que en realidad lo llevé con un propósito político, que fue, digamos, generar un debate sobre la necesidad de de legalizar el consumo. Yo estoy de acuerdo sobre eso. ¿Vos estás a favor de la legalización del consumo de marihuana? Así es, estoy a favor. ¿Con qué argumentos? El argumento de que hoy consume un montón de gente, es parte de la sociedad, muchos jóvenes, pero no tan jóvenes, hoy. Otras generaciones también, y me parece que la mejor manera de hacerlo es generarles justamente que lo puedan hacer en libertad. Por supuesto con una regulación específica, como en otro país. En Uruguay lo tiene, cruzás el Río de la Plata y es ilegal. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y vos estás promocionando ley en ese sentido. Entonces, la idea justamente era así, está bien, pero también destapar otro tema que me preocupa mucho, que es el problema que están teniendo los que le dan el uso medicinal del cannabis, que es una ley que costó mucho sancionar en el Congreso y que yo apoyé cuando fui diputado. Vos acompañaste. Además fue una ley multipartidaria, ¿no? Multipartidaria, y que hoy el gobierno la está tirando para atrás, ¿no? Hoy los reprocanes no se autorizan, se revocan. El Estado... Reprocanes, por ejemplo, si yo quiero plantar marihuana en mi casa, puedo tener una planta y una pequeña cantidad. Que no sea una pequeña cantidad para... Es parte de la regulación, pero en definitiva, el aceite de cannabis es muy importante para tratar muchas enfermedades. ¿Sí? El mejor ejemplo es epilepsia refractaria. Yo he hablado con papás de chicos con epilepsia refractaria que tenían 27, 28, 25 ataques por día, que es un montón. No quiero ni saber. Y con el aceite de cannabis pasaban a 1. Le cambia la calidad de vida a esa persona de una manera enorme. Y además está bastante verificado de modo científico. Sí, está verificado. No es que es una superchería. Mira, para un montón de usos. Voy a dar un ejemplo mucho más simple, esto es mucho menos grave, pero mi perra, por ejemplo, que tiene problemas de displasia de cadera, el veterinario me recomendó que le demos aceite de cannabis. ¿Y cómo está funcionando tu perra? Y está mejor, por supuesto, que operarla, pero de alguna manera ayuda a este tipo de cosas. Entonces, justamente lo que está pasando hoy es que no hay legalización del consumo de ninguna manera, está restringido, y por el otro lado el cannabis medicinal tan importante, el gobierno la tira para atrás. Entonces el propósito fue justamente destrabar ese debate, y me parece que estuvo bueno. Pregunta, ¿y llevar marihuana, todo eso no representa, porque se te armó algún quilombo, te hicieron una denuncia? Los puritanos de siempre, mira, los mismos puritanos que defendieron a un narcodiputado como candidato a diputado, me vienen a correr con que estás haciendo apología al delito. Dale, flaco, defendiste a Esper, que recibió miles de dólares de un narcotraficante. Está verificado eso, claro. Que está verificado. Sí. A ver, Daniel, estamos con Daniel Lipovetsky. Tenemos pocos minutos, pero queremos aprovecharlos para conversar con vos, y después, quizás después del proceso electoral, podemos conversar más extensamente. Vos fuiste el autor, o el coautor, para ser más preciso, de la ley de alquileres. Así. Una ley para nosotros injustamente demonizada, ¿no? Muy, muy demonizada. Coincido. Y después apoyaste con un discurso público también bastante conocido la interrupción voluntaria del embarazo. Así. Siendo un diputado del PRO, porque vos eras del PRO en ese momento. Sí, del PRO. Era del PRO. No sos del PRO, pero en ese momento eras del macrismo y eras duro con bastante gorila. Gorila no. Puede haber sido crítico de algunas políticas del kirchnerismo, seguramente, pero bien. Gorila nunca. Vengo del peronismo, tan gorila no puede haber sido. Vos venís de una familia de izquierda, ¿no? Y mi viejo era de izquierda, claro. Pero tu viejo era dirigente del Partido Comunista, ¿no? Del Partido Comunista Revolucionario. Del chino, pro-chino, claro. Sí. Pero era dirigente además, ¿no? Sí, dirigente, luchador de los derechos humanos, claro. Sí, mi viejo era un hombre que siempre además mantuvo, yo por lo menos le he tratado de ser tan coherente como él, porque él siempre estuvo en ese espacio político y nunca se movió de ahí.
Y yo yo sí me he movido porque el PRO cambió, pero en definitiva siempre trató de mantener los valores. Por eso digo, yo vengo del peronismo, no es que estoy lejos. Por supuesto que fui crítico en una política del kirchnerismo, pero nunca parándome en el lugar del gorila, sí parándome a decir, esto me parece que está mal y esto me parece que está bien. Lo que digo es que vos tuviste proyectos que fueron un poco ecuménicos, o sea, interrupción voluntaria de embarazo, ley de alquileres, el de la marihuana, digamos, de alguna manera. Tenés como una mirada un poco de, inclusive proyectos que terminaron votando kirchneristas, digamos. Hasta te diría que sin los votos de los kirchneristas no se hubiesen salido. Sin duda que no hubieran salido, sin duda. Muy bien. Sí, a ver, yo soy en ese marco, yo creo que primero creo en la libertad, de verdad, soy un verdadero defensor de la libertad, y el defensor de la libertad significa, por ejemplo, defender el derecho de las mujeres a decidir, defender la libertad significa que el inquilino esté en condiciones de poder negociar en igualdad de condiciones con el locador, cosa que por supuesto si no lo emparejas con una ley, eso no pasa de ninguna manera, y por supuesto también creo que libertad es poder consumir un marihuana, digamos, sin pensar que es un delito dentro de tu esfera personal. Desde ahí siempre voy a estar en ese lugar. Y después, por supuesto, tengo una mirada social, digamos, no puedo decir que soy socialista de ninguna manera, pero sí digo, yo no soy capitalista a secas o capitalista de mercado. Creo que hay que tener una visión social del capitalismo, cosa que de alguna manera me parece que el peronismo también lo representa, ¿no? El peronismo habla de justicia social, más allá de que la marcha diga combatiendo el capital, también el peronismo se para en ese lugar, ¿no? Dada la deriva posterior de varios de los que eran tus compañeros de bancada y de los funcionarios del PRO, ¿no te arrepentís un poco de haber participado de ese espacio? Sí, por supuesto. ¿Del PRO? A ver, me arrepiento de haber compartido con tipos que me hablaban, como Diego Santilli, que me hablaba de movilidad social ascendente, y hoy es candidato de un espacio que promueve la movilidad social descendente. Entonces me parece que de ahí, y así varios, entonces de ahí me demuestran que en definitiva no tenían esos valores, que parecía que los tenían, sino en definitiva lo que les importa es estar cerca de un cargo, cerca del poder. Lo mismo lo que se rasgaron las vestiduras con la ley de medios del kirchnerismo, de Cristina, y después ahora se callan la boca cuando Milei promueve a odiar a los periodistas. Entonces de ahí está claro que no te importaba la libertad de expresión, sino lo que te importa es un posicionamiento político. A mí nunca me van a encontrar en eso. Mira, yo me empecé a ir del PRO en octubre del 2023, cuando después del vergonzoso pacto de Acasuso, y yo lo dije públicamente, yo no voy a acompañar a un candidato que tiene el mismo discurso que Videla, que Macera. Milei, veníamos al debate de primera vuelta, donde Milei dijo claramente que los crímenes cometidos por la última dictadura cívico-militar habían sido excesos. Lo mismo que hizo Macera para justificar los crímenes de la ESMA. Por lo tanto, a partir de ahí dije, muchachos, hasta acá llegué, y me empecé a alejar hasta el final, digamos, que se da ahora, donde el PRO que gobierna la ciudad de Buenos Aires ni siquiera tiene candidatos en la ciudad, con lo cual está claro que tuvieron una rendición incondicional ante el mileísmo, ¿no? Bueno, y ahora te estás presentando como diputado nacional. En la provincia de Buenos Aires. No, en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires yo fui legislador porteño, tengo un vínculo con la ciudad, fui funcionario, fui secretario de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Con el gobierno de? El gobierno de Mauricio, fui el que terminé de alguna manera el Parque de la Memoria, que había iniciado claramente el gobierno anterior, Ibarra, y cogestionado con los organismos de derechos humanos, y me tocó la responsabilidad, la hermosa responsabilidad, de terminar las obras que quedaban, ya estaba muy avanzado, por supuesto, y bueno, hoy el Parque de la Memoria es el que está sobre el río de la Plata. Además es un lugar impactante, ¿no? Impactante. Porque ese lugar está hecho ahí por la cantidad de detenidos desaparecidos que terminaron arrojados en el río de la Plata. Sin duda, bueno, cuando vas ahí hay una energía, ¿no? Tremendo. Mira, tiene dos cosas que para mí son increíbles ese lugar. Primero, por supuesto, el monumento a todas las víctimas, están los nombres de los más de por supuesto, de los 9.000 nombres que hoy, digamos, aparecen en los informes. Más allá de que, insisto, yo creo que fueron 30.000 hay que seguir reclamando, hay que seguir, digamos, visibilizándolo como objetivo de reclamo y de memoria, verdad y justicia. Pero después tiene la escultura, para mí más impactante de todas, que es la de Pablito Míguez, que está en el río, está dentro del río, que es uno de los jóvenes desaparecidos más jóvenes, creo que fue víctima a los 14 años, y está dentro del río, con lo cual vos estás a 100 metros de la costa, y es muy impactante verlo desde el parque. Es un lugar que yo recomiendo mucho, por supuesto, por lo simbólico, y porque de alguna manera también mezcla memoria con arte, ¿no? Y eso realmente es espectacular, es uno de los grandes lugares que tiene la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la elección es el domingo, estamos hablando con Daniel Lipovetsky. ¿Vas por qué partido, Daniel? Voy por el Partido Federal, que es un partido muy antiguo. Partido de Paco Manrique. En realidad vos sé que lo fundó primero, ¿sabes quién? Manuel Dorrego, 1819. Es un partido histórico, que después fue refundado por Manrique,
Manrique. Por Manrique, más gorila que Manrique es difícil de encontrar. Pero mirá, bombardeó la Plaza de Mayo. Es verdad eso, pero al lado de lo que tenemos hoy te diría que es un gorilita, porque creó el PAMI, por ejemplo. Sí. Igual, es verdad, el PRODE. El PAMI, el PRODE. Claro, nada, igual el partido. Fue secretario de Alfonsín, Manrique. Claro, tenía una voz además bastante, ¿no? Busquemos algo de Manrique, a ver si podemos poner. Era un dirigente de los jóvenes que nos escuchan, dice, están hablando de alguien de. Claro, que no es Paco Manrique, el diputado nacional. Pero le decían Paco. Claro, por si hay una confusión. Que le puso Paco a todos los Manrique. Claro, se llama Francisco Paco Manrique. Exactamente. Pero bueno, en realidad a mí lo que me atrajo del partido hoy es que primero me dio la posibilidad de competir. Vivimos en una democracia de partidos. La Constitución así lo establece. Vos no podés ser candidato si no tenés un partido político. Y por el otro lado, que tenía una posición muy clara de enfrentar a Milei, ¿no? Yo, por supuesto, no podía ir nunca de candidato a un partido que hoy no tenga una posición clara de rechazo a las políticas de Milei, porque, insisto, trato de ser coherente con mis posiciones en lo general. Y la tenés difícil, Daniel. Mirá, porque va a haber todo lo que está indicando que va a haber mucha polarización. Bueno, mira, yo creo que en las legislativas, más allá de que seguramente hay polarización, siempre está la posibilidad de que haya gente que no quiera votar, que esté en contra del gobierno, pero que no quiera votar, por ejemplo, al peronismo, y que diga, bueno, busco alguna otra opción que represente ideas de oposición al gobierno. Y también creo que, en definitiva, lo que estoy haciendo es aportando para una gran construcción que creo que tenemos que ir para el 2027. En definitiva, en esto me parece que hay que derrotar a Milei en el 2027, sí que llega. ¿A quién votaste en el balotaje en el 23? ¿Te puedo preguntar o es secreto el voto? Sí, no, voté en blanco. Votaste en blanco. Voté en blanco. Pero ¿el 2023? El 2023. Porque estaba entre Massa y... Claro. Sí, voté en blanco. Y había votado a a Patricia Bullrich. Pero no me animo. Sí, por supuesto, por obligación, junto por el cambio, voté a Patricia Bullrich. Sí, me preguntaste si estoy arrepentido de algo. Sí, ahí te dirá lo más arrepentido que estoy es haber votado a Patricia Bullrich. En la interna estuviste cerca de Patricia Bullrich. En realidad, mirá, lo que pasa es que la interna fue una mierda, en definitiva, donde de alguna manera, sí, en realidad, ¿qué te diga? A ver, nos obligaron a cada uno a pararnos en algún lugar de donde vos venías construyendo. La verdad que a mí me hubiera gustado más acompañarlo a Horacio que a Patricia, sin lugar a dudas. Hoy te diría que estoy mucho más cerca de Horacio en sus expresiones, porque Horacio de alguna manera también ha sido crítico, Rodríguez Larreta estoy hablando, ¿no? Sí. Ha sido mucho más crítico de Milei, ha mantenido una coherencia en eso, pero bueno, en definitiva esa interna nos llevó a eso, como le ha pasado, a ver, no nos regamos la vestidura, cuando uno integra espacios grandes, te pasa eso. Al peronismo mismo también le ha pasado a muchos dirigentes que de pronto estuvieron acompañando a alguien que no les gustaba. A mí me pasó, por supuesto que, si me preguntás hoy, hago una autocrítica, digo, che, la puta madre, ¿dónde? Lo que estuve, al lado de quién estuve, ¿no? Pero bueno, en definitiva fue obligación partidaria, pero también tuve la suficiente visión para no estar para no traer por el poder y decir, che, sigo con Patricia después de la derrota, para que como Patricia iba a ministra, para estar cerca de ahí. Inmediatamente que pasó la primera vuelta, me fui del Junto por el Cambio cuando decidió apoyar a Milei, ¿no? Y en ese armado que decís para 2027, para derrotar a Milei, ¿en quién pensás? ¿Cómo imaginás ese armado? En primer lugar, creo que lo tiene que liderar el peronismo, sin lugar a dudas. Ahí yo sigo el ejemplo de Lula. Mira, yo sigo mucho la política brasileña, me encanta la política brasilera, y me parece que Lula tuvo la suficiente visión para saber que para derrotar a Bolsonaro no le alcanzaba con el PT solo. Y por eso, turno, digo, ¿no? En el 2022, después derivó en el intento de golpe de Estado de enero del 2023. Y ahí sumó al PCDB, el Partido Socialdemócrata Brasileño, de Fernando Henrique Cardoso, sumó el KIN, entendiendo que tenía que sumar viejos adversarios, pero que partían de una base, que por supuesto había que derrotar al tipo que le estaba causando un daño tremendo a los brasileños y al país. O sea, no descartás apoyar a un candidato del peronismo. No, todo lo contrario, creo que hay que hacerlo. Te voy a hacer otra pregunta. Creo en ese marco que hay que para eso el peronismo tiene que ser lo suficientemente inteligente como fue Lula para entender que hay que ser amplios y plantear algo donde pueda sumar de otros. ¿Y cómo te imaginas el debate en estos 2 años para llegar a eso? Digo, ¿dónde apuntaría a decir, bueno, a ver, muchachos, pónganse las pilas, discutamos estos temas? Bueno, yo me voy a parar en el lugar de, digamos, todos los proyectos que Milei ha anunciado en el Congreso, yo diputados, son todos proyectos donde de ninguna manera pueden ser para mejorar la vida de los argentinos. Y el primero, y lo pongo ahí, es una reforma laboral. Yo ya lo dije públicamente, de ninguna manera voy a estar de acuerdo en ningún tipo de reforma laboral que plantee Milei, porque son todas para quitarle derechos a los trabajadores. Y quitarle derechos a los trabajadores, no le mientan más a la gente, no va a generar un puto empleo, sino todo lo contrario. Y no lo dice Daniel Lipovetsky, ni la teoría, lo dice la propia realidad de Milei. Milei ya hizo una reforma laboral en la ley bases, derogó la Ley Nacional de Empleo, la 24013, derogó la 25.323, le quitó derechos a los trabajadores porque había incrementos indemnizatorios en base a esa ley,
y con la excusa de que cuando se derogaran esas leyes el empleo iba a crecer. ¿Qué pasó desde ese momento hasta hoy? Se perdieron 300.000 puestos de trabajo. Está 2 estaciones de la Cámpora. ¿Qué opinás es la realidad, porque digo, no tiene que ver con posicionamientos políticos o partidarios, es la realidad. Quitando derechos a los trabajadores no vas a generar empleos. Generas empleos y estamos por pasar la fecha de afiliación, ¿no? No, pero ¿qué opinás de la prisión de Cristina? De la condena a Cristina. Jugátela, Daniel. Jugátela. Ya está. Basta, tirá el penal. Ya lo dije públicamente. Dos cosas. Primero, en primer lugar, uno, por supuesto, siempre parte de la base que hay que respetar las decisiones judiciales. Ahora, es una decisión judicial que se dio en un contexto que para mí es cuestionable. ¿Por qué? Primero, se hizo en el marco de cuando ya había empezado el proceso electoral. No era que se hizo antes o después de un proceso electoral. Ya se hizo cuando ya legalmente el proceso electoral se había iniciado. Por lo tanto, de ahí, vos cuando sacás un fallo de importancia política tan grande con alguien que puede ser candidato en ese proceso, ya tiene un cuestionamiento. Y después, el mayor cuestionamiento, que para mí es para plantear la nulidad del fallo, es que Milei dijo que él había metido en cana a Cristina. Milei es el titular del Poder Ejecutivo y por lo tanto, si un presidente dice que él metió en cana, y además que intervino en un fallo que no tiene por qué intervenir por elección de poderes, por lo tanto, desde ahí, yo si fuera, no sé si Dalbón o que es el abogado de Cristina, plantearía claramente la nulidad de ese fallo. Vamos a ir a la tanda, venimos con la columna de Rulo, lo despedimos a Daniel Lipovetsky, ya se viene Galaxia Privé. Una sola pregunta, ¿vas a otra radio a decir lo mismo que decís acá? Sí, lo dije públicamente. Pará, que esto está en un tuit mío. Cuando salió si la respuesta para la Toñetti declaración de Milei, salí y dije, marche un planteo de nulidad en contra del fallo, lo dije públicamente. Es un buen argumento además, ¿eh? No, ojo. Vamos a la tanda, dale. Te dice a la cara aquello que Siempre soy con Daniel Tonietti. No te la pierdas, campeón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.